Bienvenidos a esta sesión en la que vamos a continuar con el tema de transformación de esfuerzo. Vamos a hacer utilización del círculo de Moore para resolver algunos problemas, pero antes vamos a estudiar algunas situaciones especiales o casos especiales en los que el círculo de Moore toma una posición específica. Para empezar, recordemos que la construcción del círculo de Moore se basa en representar los esfuerzos que hay en los planos ortogonales de un elemento diferencial. En este caso hemos señalado como el plano vertical el plano verde y el plano horizontal el plano morado, y hemos representado en un diagrama de esfuerzo normal contra esfuerzo cortante las componentes de esfuerzo normal y cortante que hay en cada plano. En este caso el plano verde tiene dos componentes de esfuerzo y se representa en este punto, y el plano morado en este otro. Se unen los dos puntos y el corte con el eje sigma será el centro del círculo de Moore y el radio cualquiera de los tramos verde o morado. Se traza el círculo y, por ejemplo, identificamos dónde están ubicados los planos principales. Siempre en un círculo de Moore los planos principales serán las líneas radiales horizontales. Al punto más a la derecha será el que representa el plano principal 1 y el punto más a la izquierda representa el plano principal 2. De manera que el ángulo que hay entre el plano de referencia verde y el plano rojo sería el ángulo 2 θ p. Y el estado de esfuerzo en estos dos planos, rojo y azul, está representado en esta figura. Una vez que yo giro un ángulo de θ p, encuentro los esfuerzos principales en las caras. Recordemos que en los planos principales no existe esfuerzo cortante. Por otra parte, si giramos en el sentido contrario, vamos a encontrar el plano de cortante máximo, que siempre van a ser las líneas radiales verticales. Estos dos planos que estamos señalando como amarillo o amarillo punteado. Esos dos planos se ven reflejados cuando giramos este elemento, un ángulo θs en sentido horario, vamos a encontrar esos dos planos, y sobre esos dos planos notemos que la componente del esfuerzo normal no es cero, sino la distancia que hay desde el centro hasta el origen. Esa distancia está dada por la semisuma de los esfuerzos cartesianos, es decir, del esfuerzo promedio. Es lo que vemos aquí en las cuatro caras, acompañando al esfuerzo cortante máximo, cuya magnitud es el radio del círculo de Moore. Vamos entonces a proceder a revisar algunos casos especiales que se pueden presentar en el círculo de Moore. Como por ejemplo, cuando tenemos un estado de esfuerzo de tracción pura, en el que en un elemento diferencial solo encontramos un esfuerzo normal en una dirección. En este caso lo hemos escogido en la dirección X. En este caso en particular, el plano rojo estaría representado en esta figura. Es decir, este punto tiene como componente el esfuerzo en X, no tiene cortante, y este punto tendría como componente esfuerzo cero, no tiene ni cortante ni esfuerzo normal. De manera que el círculo de Moore queda, como lo ven, todo a la derecha del diagrama, es decir, desde el origen del diagrama todo a la derecha. Quiere decir que cualquier plano que cortemos dentro del sólido siempre estará a tracción, no vamos a encontrar compresión. Y algo muy importante es que el esfuerzo normal máximo será el aplicado, el de sigma X, es decir, que ya este es el plano principal 1, y el cortante máximo, como sabemos, siempre se presenta en el círculo de Moore a 90 grados del principal, es decir, en la línea vertical que hemos señalado. Si es a 90 grados, quiere decir que dentro del elemento diferencial estará a 45 grados. Quiere decir entonces que en un plano como el que estamos señalando, se presentarían esfuerzos cortantes máximos, de manera que a lo largo de este plano, el material intenta deslizarse por esfuerzo cortante. Si esto fuese un material dúctil, entonces el plano de la falla podría ser el plano de 45 grados. Recordemos que los materiales dúctiles fallan por esfuerzos cortantes, mientras que los frágiles fallan por esfuerzos normales. Vamos a revisar otro caso especial, ya no tracción pura, sino invirtiendo este esfuerzo, sería la compresión pura. Estamos viendo entonces un estado de esfuerzo en el que solo tenemos compresión pura. Y nótese, muy similar al anterior, salvo que ahora el diagrama todo se ha ido a la izquierda.
Entonces, tal como explicábamos con tracción pura, que era a la derecha, ahora cualquier plano que tomemos estará siempre soportando esfuerzos de compresión, no habrán esfuerzos de tracción. Y nuevamente, el esfuerzo cortante máximo se presentará a 45 grados. Quiere decir que en un plano inclinado a 45, nuevamente tendremos cortante máximo. Bien, el tercer caso especial sería cuando tenemos cortante puro. O sea, un elemento donde solamente tenemos esfuerzo cortante y no tenemos esfuerzo normal en ninguna de las dos caras. En esos casos, los planos rojos y azules cartesianos van a quedar representados como unas verticales, porque sus puntos no tienen componente en el eje de las sigmas. De manera que nuevamente podríamos trazar el círculo entre un esfuerzo y el otro, y ahora notamos que el círculo ha quedado centrado del diagrama. Es decir, que va a tener la mitad de la porción del lado de tracción y la mitad del lado de compresión. Una vez más, a 45 grados de los planos principales tenemos el cortante máximo. El cortante máximo en este caso coincide con estos dos planos. Quiere decir que en un plano a 45 grados tendríamos los esfuerzos principales. Interesante notar que cuando el estado de esfuerzo me representa un círculo de Mohr centrado, puedo asociar eso a un estado de cortante puro. Sin embargo, no porque la carga cortante sea la única aplicada externamente, no quiere decir que dentro del sólido no existan esfuerzos normales. Aquí podemos ver que en todo este tramo existe compresión y en todo este tramo existe tracción. Bueno, hasta ahora hemos trabajado todos esfuerzos de un solo tipo, ¿verdad? Ahora vamos a combinar esfuerzos de un solo tipo, pero en dos direcciones. Por ejemplo, la tracción biaxial, en el que ya tenemos esfuerzo en X, pero también esfuerzo en Y. De momento, el diagrama que está representado obedece nada más a el sigma X. Es decir, que en este caso tenemos un diagrama con sigma Y 0. Por eso es que este punto, el de la izquierda, coincide con el origen, mientras que este punto sería sigma X. Esto sería tracción pura, que ya lo acabamos de revisar. Sin embargo, ahora nos hacemos esta pregunta. ¿Qué pasaría si mantuviésemos la magnitud de sigma X y vamos aumentando sigma Y? Es decir, ya no es cero, sino que va a ir aumentando paulatinamente. Quiere decir que el extremo de la izquierda ya no va a ser cero, sino que va a aumentar. Si aumenta de manera positiva, quiere decir que se va a ir moviendo hacia la derecha. Por ejemplo, si se mueve aquí, ahora el círculo de Mohr sería el que estamos señalando. Es decir, que los dos extremos del Mohr se están acercando. Si seguimos aumentando el sigma Y, nuevamente vemos que el círculo de Mohr se va acercando y lo que estamos viendo es un efecto sobre el radio, ¿verdad? Pues una vez más, si queremos aumentar más el sigma Y, nuevamente vemos que el círculo de Mohr se está reduciendo y cada vez más va a llegar un momento en que si sigma Y igual a sigma X, el círculo de Mohr se redujo tanto que se volvió un solo punto. Entonces, interesante preguntarnos qué pasa con el esfuerzo cortante cuando hay dos esfuerzos del mismo signo. Entonces, nótese que en la medida en que yo voy aumentando el esfuerzo, el círculo de Mohr se va volviendo más pequeño y por lo tanto el radio cada vez se volvió más pequeño. Eso quiere decir que el cortante es cada vez más pequeño. Entonces, interesante analizar que en la medida en que aplicamos esfuerzos de tracción en ambas direcciones, eso reduce el esfuerzo cortante que va a haber en los planos a 45 grados. Eso, por ejemplo, para un material dúctil sería benéfico, porque reduce la posibilidad de falla. Entonces, interesante. Observen que los dos esfuerzos están dibujados en el mismo signo, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso, ambos son de tracción. Lo mismo que hemos explicado aquí se podría aplicar si ambos esfuerzos fuesen de compresión, de manera que el diagrama estuviese todo a la izquierda y cada vez se haría más pequeño. Ahora vamos a analizar una situación parecida pero diferente y en la que vamos a cambiar el signo de uno de estos dos. Entonces, nótese ahora que seguimos en esfuerzos biaxiales, pero en este caso ahora tenemos una tracción de un lado y compresión del otro. Entonces, una vez más,
consideremos que este diagrama es el diagrama solo cuando está presente sigma x. Solo cuando está presente sigma x. A partir de este día, entonces vamos a hacer que aparezca sigma y ese valor lo vamos a ir aumentando, pero miremos que es de compresión. Entonces vamos a resolver esta pregunta. ¿Qué pasa si a sigma y lo volvemos de compresión y lo vamos aumentando? Eso quiere decir que ahora este punto, el de la izquierda del círculo de Mohr, ya no se va a venir hacia la derecha, sino que se va a rodar un poco hacia la izquierda. Por ejemplo, si llegara aquí, entonces el nuevo círculo de Mohr sería el que acabamos de ilustrar. Y si el esfuerzo de compresión sigue aumentando, quiere decir que este punto se va a seguir moviendo hasta que, por ejemplo, aparezcamos aquí con otro círculo de Mohr. Y así sucesivamente, si seguimos aumentando el esfuerzo de compresión, vemos que el tamaño del círculo de Mohr se sigue agrandando. Por lo tanto, si queremos analizar qué pasa con los esfuerzos cortantes, lo que estamos viendo es que cada vez más el esfuerzo cortante se va aumentando. Entonces podemos concluir que cuando los dos esfuerzos son de signos opuestos, eso introduce un esfuerzo cortante aún mayor. Ese esfuerzo cortante siempre va a estar máximo a 45 grados. Si fuese un material dúctil, entonces la condición más crítica sería que estuviese sometido a esfuerzos de diferentes signos. Mientras que si hubiesen sido del mismo signo, hubiese ocurrido el efecto contrario. El diagrama o círculo de Mohr se hubiese reducido. Bien, por último, vamos a ver otro caso especial que no es usual tenerlo en casos de ingeniería, pero es posible que en algunos casos se presente. Todo lo que hemos analizado siempre ha sido como lo que estamos ilustrando, que es un estado de esfuerzo plano. Es decir, que, por ejemplo, en el plano XZ están todos los esfuerzos. Y en estos casos hemos construido el diagrama representando los esfuerzos en los dos planos. Ilustramos esos dos esfuerzos como un punto en el diagrama, trazamos una línea que una esos puntos. A partir de ahí construimos el círculo de Mohr y finalmente identificamos, por ejemplo, cuál es la posición de los esfuerzos principales. En este caso, estamos mostrando el esfuerzo principal 1 a la derecha y a la izquierda el esfuerzo principal 2. Bien, ¿qué pasaría si en vez de tener esfuerzos solamente en el plano, ahora los tuviésemos como los estamos mostrando en 3 dimensiones, es decir, en los 3 ejes? Ya existen ahora 3 esfuerzos normales, ya no son 2. Este tipo de problemas lo podemos analizar volviendo a la figura anterior. Si nosotros observamos este diagrama desde este punto de vista, o sea, una vista frontal, solamente estaríamos viendo sigma z y sigma x. Ahora bien, en un estado como este, si yo observo el diagrama desde el eje X, estaría viendo el diagrama de sigma Z y sigma Y. Y finalmente, si lo veo desde Z, vería a sigma Y y sigma X. Lo que quiere decir es que yo un problema de triaxial lo puedo volver o convertir en 3 problemas diferentes de esfuerzo plano. Eso va a conducir a que se generen 3 círculos de Mohr. Entonces, en la práctica, esos círculos de Mohr están relacionados entre ellos y podríamos encontrar algo como esto. Un segundo círculo de Mohr cuyo esfuerzo principal a la derecha es sigma 2 y el esfuerzo principal a la izquierda es sigma 3. Y si estos son los dos círculos de Mohr, siempre los primeros 2 círculos de Mohr son tangentes en un punto, es decir, comparten uno de los esfuerzos principales. Y el último de ellos siempre circunscribe a los 2 anteriores. En este caso, observen que se comparte un esfuerzo principal 1 con el primer círculo de Mohr y un esfuerzo principal 3 con el segundo círculo de Mohr. De manera que haciendo los 2 primeros ya podríamos determinar el tercero, perdón. En conclusión, vemos que habrá un esfuerzo normal máximo, como el esfuerzo principal 1, y habrá un cortante máximo que siempre lo da el círculo de Mohr más grande. En este caso sería la mitad del esfuerzo principal 1, de acuerdo a cómo están dibujadas las figuras. Esta sería la manera entonces como determinaríamos las orientaciones de los planos de esfuerzo máximo cuando el estado de esfuerzo sea de triaxial. Bien,
A partir de aquí ya podremos nuevamente aplicar los conceptos de círculo de Moore para resolver algunos problemas en particular. Voy a resolver a continuación uno que estoy mostrando en la pantalla. En la pantalla se nos muestra un círculo de Moore que está parcialmente terminado. Tiene un centro aquí. Nuevamente estamos diagramando sigmas en el eje horizontal y taos en los ejes verticales. Y para ese círculo de Moore se me representa como una línea radial el eje que han llamado X. Normalmente el plano X es el plano vertical dentro de un estado de esfuerzos. También me están mostrando que la distancia entre el origen y el centro del círculo de Moore es de 80 kSI. Y la distancia entre el centro del círculo de Moore y el punto más a la izquierda es de 100 kSI. Bien, para este círculo de Moore, veamos qué es lo que nos preguntan. Nos piden que determinemos cuál sería el estado de esfuerzos que corresponde a un elemento diferencial que contiene el esfuerzo cortante máximo. Y debemos identificar tanto el ángulo como el sentido de rotación y la magnitud y dirección de todos los esfuerzos presentes en los planos de cortante máximo. Conviene recordar que los planos de cortante máximo siempre se presentan en las líneas radiales verticales, es decir, que estamos ilustrando dónde van a estar los cortantes máximos. De estos dos cortantes máximos, nótese que quien está más cercano al plano de referencia, ese plano X, sería la vertical hacia arriba. De manera que lo que nos están pidiendo es que ubiquemos cuáles son los esfuerzos que hay en este plano y determinemos cuál sería el ángulo que debemos girar el plano de referencia para llegar al plano de cortante máximo. De manera que lo que nos piden es determinar cuál sería el ángulo que hay desde esta línea inclinada hasta la vertical. Bien, vamos a continuar entonces el desarrollo del problema. Aquí tenemos la figura que nos han entregado y lo primero que vamos a hacer es a identificar en este círculo de Moore, bueno, ya tenemos identificado el plano X, podemos identificar también el plano Y. Como se muestra aquí, el plano Y sería la línea colindante con X, pero hacia el otro sentido. Este sería el plano horizontal dentro de un elemento diferencial. Bien, aquí hemos representado entonces plano vertical y plano horizontal de mi elemento diferencial. Y ahora vamos a aplicar geometría para encontrar los valores de ángulos y de esfuerzos. Nótese que en el corte que hacemos del plano X, esta distancia que está aquí es el centro del círculo de Moore. En este triángulo que estamos señalando, este trayecto del rectángulo, del triángulo, sería el valor de C. En este caso, el valor de C ya nos está dado como 80 kSI. Mientras que la distancia que hay desde el centro hasta el borde izquierdo, nos las han dado que es 100, y eso corresponde al radio del círculo de Moore. Por lo tanto, si este es el radio, que es 100, entonces esta diagonal que estamos señalando también será 100, porque es el radio del círculo de Moore. Finalmente, las componentes de este punto serán la componente de sigma X y de tau XY. Aquí estamos notando que ese punto corta con 0, de manera que sigma X es 0 y tau XY sería la distancia que hay desde el origen hasta este punto. Nótese que esa distancia está en la dirección negativa de los cortantes. La dirección positiva siempre está hacia abajo. De manera que ya podemos saber que el cortante que está aplicado en este plano es negativo. De la misma manera podemos ya intuir que el cortante máximo que pretendemos determinar en este plano también está en dirección negativa, así que tendrá un signo negativo. Bien, aquí hemos señalado con un ángulo cualquiera el ángulo que forma la diagonal con el plano de esfuerzo principal o el plano horizontal en el círculo de Moore. Ese ángulo θ lo podemos calcular por geometría, sabiendo ya que el círculo de Moore tiene un radio de 100 kSI
y que la distancia al centro sería 80 KSI. De manera que con el coseno de teta, tal como lo hemos expresado aquí, dividiendo el C sobre R, podríamos entonces determinar que ese ángulo es de 36,86. Este ángulo entonces es el ángulo que forma el eje principal con el plano, el plano vertical de X. Y este es el esfuerzo, el plano de esfuerzo principal. Esto en la práctica, aquí lo hemos llamado solo teta, pero en el desarrollo analítico sería lo que llamamos 2 teta P. Bien, lo que nos interesa, recordemos, es el plano de cortante máximo. Entonces, vamos a ello. Nuevamente tenemos el diagrama anterior y ahora vamos a identificar dentro de este diagrama cuál es el plano que contiene el cortante máximo. Aquí ya lo estamos viendo, que es el plano que hemos dibujado con la línea verde punteada. Mientras que el plano de la línea negra punteada sería el de cortante máximo, pero en la otra dirección, en este caso la dirección positiva de los esfuerzos cortantes. Bien, ahora estamos señalando entre mi plano de referencia y el plano de cortante máximo lo que se denominaría 2 teta S. Recordemos que el ángulo entre este plano de cortante máximo y este plano de esfuerzo principal siempre será en el círculo de Mohr 90 grados. De manera que 2 teta S lo podemos calcular como la resta entre los 90 grados que hay, el ángulo que acabamos de calcular aquí, que le decía yo que era 2 teta P. De manera que si a 90 le restamos los 36 grados que habíamos calculado, ya tenemos el resultado de 2 teta S, 53. Si dividimos por 2, entonces el ángulo teta S en el que vamos a encontrar el plano de cortante máximo sería el de 26,57 grados. De manera que ahora ya puedo girar el estado de esfuerzo, esta cantidad, y en qué sentido lo vamos a girar. Entonces nuevamente volvemos aquí, mi plano de referencia vertical es este. Para yo llegar al cortante máximo, nótese que tengo que girar en sentido antihorario. De manera que este ángulo lo giraré en sentido antihorario. Y finalmente entonces obtengo esta figura. Este eje o este plano que vemos aquí que estoy señalando corresponde al plano verde punteado. Es el plano de cortante máximo, que surgió de tener un plano vertical y girarlo una cantidad teta S. Bien, sobre ese plano voy a representar los esfuerzos que hay en este punto. Nótese que el esfuerzo normal que hay en ese punto es precisamente la distancia C. Esa distancia C ya sabíamos que era de 80 KSI y es en el sentido negativo, o sea, de compresión. De manera que en las 4 caras aparece esfuerzo de compresión de 80 KSI. Pero además voy a representar el valor de cortante, que precisamente es el cortante máximo. Ya sabemos que el cortante máximo tiene como magnitud el radio del círculo de Mohr, que en este caso es de 100. Y el sentido, en este caso, es negativo, porque está en el sentido negativo de eje. Por tanto, la rotación que debe producir este cortante debe ser horaria. Por eso lo dibujamos hacia abajo, para que la rotación sea horaria. De manera que el cortante que acabo de dibujar con el opuesto vienen siendo los dos cortantes positivos, mientras que el de arriba y el de abajo vienen siendo los negativos. Es decir, estos dos representan el esfuerzo cortante que estaría aquí, que sería positivo, mientras que estos dos representan el cortante que está aquí, que es negativo. De esta manera, hemos desarrollado el análisis del círculo de Mohr para encontrar cuál es el plano de cortante máximo, cuál es su inclinación y cuáles son los esfuerzos que se presentan en él. A continuación, vamos a desarrollar un segundo problema de aplicación del círculo de Mohr. En este caso, se nos ha entregado un estado de esfuerzo como el que vemos, cuyo esfuerzo normal en dirección X es de 50 megapascales en tracción y en la dirección Y es de 80 megapascales, pero en compresión. Además, se nos agrega un esfuerzo cortante en las 4 caras, pero se nos indica que su dirección y su magnitud todavía no es conocida. Entonces se nos pide lo siguiente:
que determinemos cuál es la magnitud y cuál es el sentido que debe tener ese esfuerzo cortante, de tal manera que el estado de esfuerzos principales se encuentre girado a 20 grados en sentido antihorario con respecto al elemento mostrado. En otras palabras, si yo este elemento diferencial lo giro una cantidad de 20 en sentido antihorario, es decir, en este sentido, debería entonces encontrar el estado de esfuerzos principales. Entonces, la tarea consiste en encontrar cuál es el cortante que yo necesito que al girar 20 grados, este elemento se convierta en el estado de esfuerzos principales. Vamos a desarrollarlo. Bien, en esta diapositiva vemos nuevamente el enunciado del problema, el estado de esfuerzo de referencia, y aquí he colocado unas guías de cómo se debe desarrollar el problema. Entonces, lo primero es, vamos a trazar los ejes de referencia tanto para los esfuerzos normales como para los cortantes. Estoy indicando en ambos casos cuál es el sentido positivo de esos ejes de referencia. Bien, de acuerdo a los datos que nos han dado, podemos encontrar o localizar el centro del círculo de Moore. Recordemos que el centro siempre es el promedio de los esfuerzos normales aplicados. En este caso sería el promedio de 50 y menos 80. Si hacemos la operación matemática dividiendo por 2, nos arroja un resultado de menos 15. Eso quiere decir que el centro está ubicado hacia el lado negativo de los sigmas. En este caso lo hemos señalado ya, siguiendo la escala de la cuadrícula como si este fuese la distancia de 15. Bien, si este es el centro, a partir de este centro vamos a representar los planos, ya sea el plano vertical o el plano horizontal. En este caso voy a representar el plano vertical que estoy señalando. Ese plano vertical tiene un esfuerzo de 50 megapascales. Y la orientación de este plano la puedo tomar en consideración con el esfuerzo principal. Recordemos que el enunciado nos dice que si yo giro 20 grados en sentido antihorario, con este elemento encontraría el plano principal. Recordemos que el plano principal siempre va a ser la línea horizontal. De manera que si ya yo conozco que esta línea que estoy señalando es donde se ubica el plano principal, si yo invierto este giro, es decir, si yo me ubico aquí en el plano principal y ahora en vez de girar en sentido antihorario, giro en sentido horario para acá, me voy acercando y voy a encontrar el plano vertical. Como aquí me dicen 20 grados, entonces yo acá en el círculo de Moore debo girar es 40 grados. De manera que si yo giro en esta dirección que he dibujado 40 grados, básicamente lo que estoy girando es el ángulo 2 θ p. De esa manera podría trazar un plano a partir del centro que se extienda hasta una distancia de 50 en el eje de los sigmas. ¿Qué de 50? Porque el esfuerzo que está aplicado en el plano vertical es de 50. De manera que la línea azul ahora representa el plano X, es decir, el plano que está vertical perpendicular al eje X. Bien, ya hemos identificado el plano X, entonces podría trazar un círculo de Moore cuyo radio precisamente va a ser la distancia que hay desde el centro hasta el punto X. Observen que es la componente de este esfuerzo, debe representar la combinación de esfuerzos en este plano vertical. Ya tenemos representado los 50 y observen entonces que el cortante en este plano vertical debe obedecer a la distancia que hay entre este eje y el punto que marcamos como X. Nótese que la distancia está dibujada hacia abajo, por lo tanto el cortante va a ser positivo. Así que ya de antemano sabemos que este cortante que va en este cara tiene que ser positivo. En este caso entonces debería ir arriba para que genere una rotación antihoraria. Bien, tracemos el círculo de Moore y ya con ese círculo de Moore voy a representar cuál es el esfuerzo cortante que estoy buscando, y ahora por simple geometría podemos obtener, como lo estábamos estableciendo aquí, el esfuerzo cortante. De manera que
trabajamos con este triángulo que estoy señalando, donde la hipotenusa es R y este ángulo es de 40 grados. De manera que si yo puedo calcular el esfuerzo cortante, ya sea utilizando el R o utilizando el cateto adyacente, ¿verdad? Por ejemplo, si utilizo la tangente del ángulo de 40, esa tangente me daría el esfuerzo cortante dividido entre este cateto. Y la magnitud de este cateto es la suma de 50 más 15. Por tanto, 50 más 15 es 65. Si a este valor de 65 lo multiplico por la tangente de 40, lo que voy a obtener es el valor del esfuerzo cortante. Y eso es lo que hicimos aquí, 65 por la tangente de 40 y nos da un resultado de 54,5. Esa sería la magnitud del esfuerzo cortante y la convención de signo nos arroja que ese cortante tiene que ser positivo porque está hacia abajo. De manera que ya conocemos la magnitud y conocemos el sentido del cortante, así que lo podemos representar como se muestra en la figura. Ya teníamos los esfuerzos de 50 y de 80 y ahora agregamos un esfuerzo positivo de 54,5. Positivo en las caras verticales y negativo en las caras horizontales, ¿verdad? Bien, aquí a la izquierda tenemos el diagrama de círculo de Mohr que construimos, donde estamos reflejando los esfuerzos en la cara X, es decir, en esta cara. Mientras que los esfuerzos en la cara Y, que son los que se muestran aquí, serían los esfuerzos que hay en esta cara horizontal. De esa manera hemos desarrollado otro ejercicio de círculo de Mohr en el que a partir de conocer el ángulo que existe entre un plano de referencia y el principal, pudimos encontrar cuál sería el esfuerzo cortante que se nos pedía. Así hemos terminado la sesión de hoy en la que hemos revisado algunos casos especiales para círculo de Mohr y hemos aplicado nuestros conocimientos de círculo de Mohr para resolver problemas de estados de esfuerzo y transformación de ellos.